Imagina estar embarazada de 7 meses con la espalda hecha trizas, las piernas hinchadas como globos y una bolsa de compras en cada mano. Imagina subir 3 pisos sin ascensor, jadeando, sudando mientras el corazón late como si fuera a reventar. Eso le pasaba a Lucía cada jueves. Ese día, sin embargo, todo cambió. Cuando dejó la última bolsa en la encimera de la cocina con el corazón a punto de salirse por la boca, escuchó a su marido Javier reírse con sus amigos por los auriculares. «¿Ya llegaste?», le preguntó sin mirarla. Ella ni contestó. Tenía demasiada rabia en el pecho. Entonces él se giró, la miró de arriba abajo, frunció el ceño y soltó con asco: «Estás horrible. Después que des a luz, más te vale bajar esa panza o me busco a alguien que sí sepa cuidarse». Lucía no lloró, no gritó, no rompió nada, solo sonrió. Sonrió con una frialdad tan silenciosa que asustaba. Caminó al baño, se quitó la ropa, dejó que el agua caliente cayera por su espalda rota y fue ahí entre las gotas donde lloró por última vez. No de tristeza, sino de revelación. Lucía y Javier se conocieron en un teatro independiente en Sevilla. Ella diseñaba vestuarios para obras locales. Él era el actor principal de una comedia trágica sobre un poeta ciego. Javier brillaba como pocos, alto, encantador, con esa mirada intensa que parecía arrancarte la respiración. Cuando la invitó por primera vez a tomar algo, después de un ensayo, Lucía sintió que flotaba. En ese entonces tenía 27 años, recién salida de una relación tóxica y con el corazón lleno de miedos disfrazados de esperanza. Javier era divertido, lleno de ideas, hablaba de arte, de música, de sueños grandes. Todo lo que ella pensaba que jamás encontraría. Después de 2 años saliendo, se casaron en una ceremonia íntima con luces colgantes, vino barato y risas auténticas. Vivían en un piso pequeño, pero lleno de fotos, plantas y café de olla. Parecían de esos matrimonios que uno ve en las películas francesas, caóticos, pero felices. Y entonces, de pronto, sin buscarlo, sin esperarlo, la prueba dio positivo. Lucía se sentó en la tapa del inodoro con las manos temblando. Javier entró al baño segundos después y al ver la prueba no dijo nada. Solo alzó las cejas y murmuró: «Bueno, ya está, ¿no?». No hubo abrazo ni emoción, solo ese tono ambiguo como si le hubieran dado una multa y no una nueva vida. Desde ese momento algo en él cambió. Empezó a quedarse más horas frente a la consola, encerrado en su mundo de videojuegos y auriculares. Lucía pasaba las noches entre vómitos, acidez y calambres, mientras él gritaba con sus amigos por Discord. Las pocas veces que salían, él caminaba 2 pasos delante de ella, como si la barriga le diera vergüenza. Cuando ella le pedía que la ayudara con algo, él respondía con una frase que se volvería habitual: «¿Estás embarazada? No enferma». Y cada vez que lo decía, algo dentro de Lucía se encogía. Aún así, ella trataba de convencerse de que era una etapa, que todos los hombres se asustaban al principio, que el estrés lo tenía abrumado, que cuando naciera la niña todo sería diferente. Pero los meses pasaban y en lugar de mejorar todo, se volvía más hueco. Javier ya no hablaba de teatro, no la miraba como antes, apenas le tocaba la barriga. Lucía hacía todo, lavaba, cocinaba, limpiaba, trabajaba desde casa y todavía tenía que escucharle quejarse porque la comida no tenía sal o el arroz estaba pasado. Una vez en su 5.º mes, tuvo un mareo fuerte mientras estaba sola en el supermercado. Se apoyó en un estante temblando. Cuando llegó a casa y le contó, él respondió: «Pues deberías dejar de exagerar tanto, no eres la única embarazada del mundo». Pero Lucía no hablaba con nadie, le daba vergüenza. Sus amigas pensaban que ella vivía un amor de novela, que Javier era el marido perfecto. Su madre, desde Granada, le decía siempre: «Los hombres son así, hija, vos aguanta que después maduran». Así que aguantó. Aguantó cuando le tocó preparar la cena después de una noche de insomnio. Aguantó cuando él le canceló la ecografía,
porque tenía una partida importante con los chicos. Aguantó incluso cuando a los 6 meses él le dijo que prefería dormir en el sofá, porque roncaba demasiado con esa barriga. Hasta que llegó el día de las escaleras. Ese día, mientras subía los 3 pisos con el alma colgando algo en ella, empezó a despertarse. Un fuego chiquito, una lucidez nueva, como si cada escalón fuera sacándole las vendas de los ojos. Y cuando él soltó esa frase cruel sobre su cuerpo delante de sus amigos, riéndose como si fuera gracioso, ese fuego se convirtió en una tormenta silenciosa, porque la Lucía que entró al baño esa noche ya no era la misma que salió. Era un jueves cualquiera de esos en que todo parece ir mal desde que abres los ojos. Lucía se había despertado con calambres en las piernas, la barriga tensa como una piedra y una lista de pendientes que parecía no acabar nunca. A las 9 de la mañana ya estaba en el ordenador respondiendo correos del trabajo remoto. A las 11 tenía cita con la matrona. A la 1 pasó por la farmacia y luego por el supermercado. Estaba agotada. El calor en Sevilla era insoportable y el peso de la barriga le aplastaba la columna. Cada paso era un castigo. La mochila colgando del hombro derecho, una bolsa en cada mano. Nadie le ofreció ayuda. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie. Subió un escalón y otro más. En el segundo piso pensó que se desmayaba, pero no, porque ella siempre podía un poquito más. Cuando llegó al tercero, sus piernas temblaban. Metió la llave en la cerradura, abrió la puerta y ahí estaba Javier tumbado en el sofá, con los auriculares puestos, riéndose a carcajadas con sus amigos del online. «Bro, espérate que llegó mi señora gorda», dijo en tono de burla. «Sí, la ballena de 7 meses, ja, 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 ja». «Nah, tranqui, no me escucha». Lucía escuchó todo, cada palabra, cada risa, pero lo que más dolió no fue el apodo, fue la naturalidad, el desdén, la manera en que la reducía a un cuerpo incómodo, un cuerpo que antes adoraba, un cuerpo que ahora despreciaba. Ella dejó las bolsas en la cocina sin decir nada. Le dolían los brazos, le dolían los pies, le dolía el alma, pero no iba a darle el gusto de verla quebrarse. Javier se levantó, se acercó, le dio un vistazo rápido y soltó esa frase maldita: «Estás horrible. Después que nazca la cría te pones las pilas. Si no, yo me busco a alguien que sepa cuidarse». Y se fue al baño como si no acabara de clavarle un cuchillo. Lucía no respondió, solo lo miró marcharse. Esa mirada no tenía lágrimas, tenía fuego, tenía un hasta de aquí silencioso. En lugar de gritar, se metió en la ducha. El agua caliente le recorrió la espalda hinchada. Cerró los ojos, apoyó la frente contra la pared y ahí lloró. Lloró por todo lo que había aguantado, por todo lo que había normalizado, por haberse olvidado de sí misma, por haberse conformado con migajas emocionales. Pero esas lágrimas no eran de víctima, eran de liberación, de esas que queman por dentro y limpian al salir. Esa noche no cenaron juntos. Javier comió pizza en el sofá. Lucía se acostó temprano. Se giró de lado abrazando la barriga y susurró: «Te juro, hija mía, que tú no vas a crecer en esto. Yo te voy a sacar de aquí». No fue una promesa al viento, fue una declaración de guerra. A partir de ese momento empezó a ver todo distinto. Cada gesto de Javier, cada comentario pasivo, agresivo, cada desprecio disfrazado de broma, la confirmaban más. Al día siguiente, empezó a guardar recibos, a grabar audios, con el móvil a tomar fotos de cómo él se gastaba su dinero en tonterías, mientras ella pagaba todo lo del bebé. Empezó a mover su nómina a otra cuenta bancaria sin que él lo notara. Empezó a buscar departamentos en Granada, lejos de Sevilla, lejos de él. Todo en silencio, todo con calma, porque si algo había aprendido Lucía, era que el mejor golpe es el que nadie ve venir. Javier, por su parte, seguía igual, o peor. Cada vez más egoísta, más cruel, más ausente.
Una noche trajo amigos a casa sin avisar. Lucía estaba con un dolor horrible en la pelvis, apenas podía caminar. Y él tan tranquilo le gritó desde el salón: «Nena, baja unas cervezas y prepara unas pizzas que vinieron los chicos». Ella salió con la barriga tensa, las piernas dormidas, el alma hecha pedazos, y aún así puso la mesa. Uno de los amigos la miró con cara de lástima. Ella le sostuvo la mirada, porque la vergüenza ya no era suya, era de Javier. Esa noche, mientras él dormía profundamente, Lucía escribió en una libreta vieja: «Esto no es amor, esto es tortura emocional con contrato legal». Cerró el cuaderno, apagó la luz y ya no soñó con cambiarlo, soñó con huir. Lucía empezó a vivir una doble vida. Por fuera era la esposa dócil, la que sonreía cuando Javier hacía comentarios hirientes, la que limpiaba sin quejarse, la que fingía que todo iba bien. Pero por dentro era una espía, una estratega, una mujer en guerra. Lo primero que hizo fue abrir una cuenta bancaria nueva. Usó su segundo apellido para que no fuera fácil de rastrear. Empezó a transferir pequeñas cantidades, nada que levantara sospechas. Javier no tenía idea de cuánto ganaba ella realmente. Siempre se había desentendido del dinero con esa actitud de la que sabe de números eres tú. Esa fue su primera ventaja. La segunda fue su hermana Ana. Ana vivía en Granada, estaba divorciada y conocía perfectamente la sensación de querer huir sin saber cómo. Cuando Lucía le explicó lo que pasaba, Ana no dudó ni un segundo. «Tú vente cuando quieras, aquí tienes casa y fuerza». Lucía lloró, pero esta vez lloró de alivio. Durante un mes planeó cada detalle como si fuera una misión militar. Guardó en una carpeta secreta todos los correos bancarios, extractos, pruebas de que Javier usaba su tarjeta para comprar videojuegos, gadgets, comida para él y sus amigos. Grabó audios donde él le decía barbaridades como: «Tenerte preñada ha sido el error más grande de mi vida», o «Ojalá hubiera usado condón esa noche». Sí, eso lo dijo una noche que volvió borracho. Lucía grabó todo. No porque pensara denunciarlo aún, sino porque sabía que la justicia sin pruebas no sirve de nada. También empezó a meter ropa en bolsas de supermercado. No en maletas, porque eso sería sospechoso, sino en bolsas de basura negras que guardaba en el trastero del edificio. Le dijo al conserje que estaba limpiando cosas viejas. Nadie preguntó más. Vivía con el miedo pegado al pecho, como si cada paso que daba pudiera explotar en su cara, pero también con una fuerza que no sabía que tenía. Javier, mientras tanto, seguía viviendo en su burbuja de egoísmo. Ya ni siquiera le preguntaba cómo iba el embarazo. Solo se quejaba de que la casa olía raro o de que Lucía estaba más callada que antes. Una noche le preguntó si seguía enamorada. Ella sonrió y dijo: «Sí, claro». Pero lo que pensaba en realidad era: «Estoy enamorada de la idea de perderte para siempre». El punto de inflexión llegó un sábado por la noche. Javier organizó una fiesta en casa sin avisarle. Lucía estaba con contracciones falsas, cansada, sin dormir. Aún así, él la obligó a recibir gente, servir tragos, limpiar después. A las 3 de la madrugada, mientras recogía vasos del suelo, escuchó a Javier decirle a un amigo: «Esta mujer me tiene harto loco. Apenas nazca la niña, me voy una semana a Ibiza a despejarme». Esa frase selló el destino. Ya no era solo por ella, era por su hija. Esa criatura que ni siquiera había nacido y ya estaba siendo arrastrada a un ambiente lleno de desprecio. Esa misma noche Lucía le escribió a Ana: «Estoy lista. En cuanto él se vaya al pueblo por el cumpleaños de su padre, me voy. Ayúdame con el coche». Ana respondió en segundos: «Lo dejamos todo listo, no te preocupes». Al día siguiente, Lucía confirmó la fecha. Javier iba a irse el viernes a las 8 de la mañana y volver el domingo en la noche. 32 horas. Eso era todo lo que tendría para desaparecer. No dejaría nada atrás. Bueno, casi nada. Viernes, 8 de la mañana. Javier se fue como siempre, sin mirar atrás,
con su mochila, sus gafas oscuras y el ego inflado como un globo aerostático. «Volveré el domingo, no hagas lío», dijo, con tono de burla antes de cerrar la puerta. Lucía no respondió. Simplemente miró el reloj. La cuenta regresiva había comenzado. Tenía exactamente 32 horas para desaparecer de su vida. Primero llamó a Ana. «Voy para allá», dijo. Luego llamó a su mejor amiga Marta, quien vivía a pocas cuadras. Marta llegó en 10 minutos con café y energía de sobra. «Vamos a empacar esa nueva vida», dijo con una sonrisa. Pero la sorpresa más grande fue que quien también apareció fue Tomás, el hermano menor de Javier. Lucía se quedó en shock. Tomás la miró serio y le dijo: «No puedo seguir viendo cómo te trata. Él no lo sabe, pero yo sí. Y tú no mereces vivir así. Vine a ayudarte a salir». Lucía lo abrazó con lágrimas contenidas. Nunca imaginó que alguien de su familia política la ayudaría. Pero así son las lealtades verdaderas inesperadas. Durante las siguientes 5 horas empaquetaron todo: ropa, documentos, juguetes, el Moisés, las fotos que sí valían la pena. Dejaron atrás las que dolían. En el microondas, Javier tenía pegado un imán con una foto de su boda. Lucía lo arrancó y lo rompió sin titubear. Cada bolsa, cada caja, cada cinta adhesiva era un paso hacia su libertad. A las 2 de la tarde, el piso estaba casi vacío. En la cocina, sobre la encimera, Lucía colocó una carpeta. Dentro, fotocopias de todas las pruebas de abuso verbal, financiero y emocional. Grabaciones, extractos bancarios, fotos de las heridas emocionales convertidas en evidencia. Encima dejó los papeles de divorcio, firmados. Solo faltaba la firma de él, y sobre todo una nota escrita a mano que decía: «Busca a alguien mejor». «Yo ya lo hice, se llama Paz». A las 4 cargaron todo en el coche de Ana. No era una mudanza elegante, no había camión de transporte ni cajas bien rotuladas. Era una evacuación de emergencia. Pero para Lucía era más que eso, era renacer. Salieron del edificio sin mirar atrás. Nadie los detuvo. Nadie sospechó. Al llegar a Granada, Ana le había preparado una habitación sencilla, pero cálida. Había una cuna, un cuadro con un dibujo de una madre y su hija, y una manta que decía: «Aquí empieza tu historia». Lucía no pudo evitar llorar. Lloró en los brazos de Ana, en los de Marta, y hasta Tomás se quebró un poco. Porque cuando una mujer logra escapar del infierno, no solo se salva ella, también despierta a todos los que la rodean. Esa noche Lucía durmió profundamente, por primera vez en muchos meses. No hubo gritos, no hubo desprecios, no hubo miedo, solo el silencio amable de un hogar nuevo, un hogar sin cadenas. Valentina nació en una madrugada de lluvia suave, 2 semanas después de que Lucía escapara. Fue un parto largo, doloroso, lleno de miedo y emoción. Ana la acompañó en todo momento, sosteniéndole la mano, susurrándole fuerza al oído. Cuando la niña lloró por primera vez, Lucía también lo hizo, pero no de dolor. Lloró porque había llegado el milagro, su pequeña, su todo, su razón por la cual no se rindió. Nadie avisó a Javier. No porque Lucía quisiera ocultárselo por maldad, sino porque temía que arruinara ese momento. No quería gritos, no quería drama, quería paz. Y eso fue exactamente lo que tuvo. Durante los días siguientes, Lucía se adaptó a su nueva vida como madre soltera. No era fácil. Dormía poco, comía lo que podía y a veces se preguntaba si había hecho lo correcto. Pero cada vez que miraba los ojos de Valentina, lo recordaba si lo hizo por ella, por ambas. Ana la ayudaba con las compras. Marta venía los fines de semana para cocinar juntas, y Tomás, desde Sevilla, le enviaba dinero en secreto como disculpa por no haber hablado antes. La red que había tejido sin querer, ahora la sostenía sin pedir nada a Guarinda a cambio. Un día, mientras cambiaba el pañal a Valentina, sonó el móvil. Era Javier. Había descubierto todo.
Lucía dudó en contestar, pero lo hizo. «¿Qué has hecho, Lucía? ¿Dónde estás? Esto no se hace. Eres una cobarde», gritaba él por el teléfono. Ella no respondió, solo escuchó. Luego colgó. Esa fue la última vez que lo escuchó gritar. A los pocos días llegaron los papeles del abogado de Javier. Quería divorciarse legalmente y pedía la custodia compartida, además del coche y compensación emocional por el abandono. Lucía se rió al leerlo. Rió con amargura, pero también con poder. No porque fuera gracioso, sino porque ya no le tenía miedo. En la audiencia judicial, Lucía se presentó serena. No vestía de víctima. Vestía como una mujer decidida. Llevaba un vestido azul marino, el pelo recogido y una carpeta con todas sus pruebas. Javier, en cambio, llegó con su madre, una mujer que no dejó de repetir: «Mi hijo no es ningún maltratador». Ella siempre fue dramática. Lucía no contestó. Solo le mostró al juez los audios, las fotos, los mensajes, los recibos. El juez, al terminar de leer todo, simplemente dijo: «La custodia exclusiva será para la madre. El padre tendrá régimen de visitas supervisadas». Javier no dijo nada, solo apretó los dientes. Su madre sollozaba en voz baja. Lucía no celebró en voz alta. Solo salió del tribunal con Valentina en brazos y el alma en paz. Había ganado. No solo el juicio, había ganado su vida de vuelta. Un mes después, mientras paseaba por la playa con su hija dormida en el cochecito, se tomó una foto en bikini. No para lucirse, sino como símbolo, como prueba, como mensaje. La envió al WhatsApp de Javier, acompañada de un solo texto: «Ya bajé de peso. Ya no te necesito». Lucía no podía dejar de mirar a Valentina. Cada pequeño movimiento de sus manitas, cada sonido, cada pestañeo, la dejaban hipnotizada. Aquella criatura tan frágil, tan nueva, había nacido sin saber que ya era una guerrera. Cuando la enfermera la puso sobre su pecho, Lucía sintió que todo el dolor, todo el esfuerzo, todo el miedo había valido la pena. Por un instante el mundo se detuvo. No existía Javier. No existían los insultos, ni las escaleras, ni las noches de silencio frío. Solo existían ellas dos, madre e hija, dos cuerpos latiendo como uno solo. Los primeros días fueron una mezcla de caos y ternura. Lucía apenas dormía. A veces no tenía tiempo ni para ducharse. El llanto de Valentina la despertaba cada 2 o 3 horas y la lactancia era un desafío constante. Pero había algo distinto. Aunque estaba agotada, ya no estaba sola. Ana se convirtió en su aliada más leal. Cada mañana le traía café, ayudaba a cambiar pañales, lavaba la ropa. Marta, su amiga, venía con libros infantiles, cremas para bebés y mensajes motivadores. Un día vas a mirar atrás y vas a decir: sobreviví. Y no solo eso, florecí. Y Lucía le creía. No todo era perfecto. Hubo noches en que el miedo regresaba como una sombra en la ventana. Temía que Javier apareciera de la nada, que reclamara a Valentina, que la arrastrara a los tribunales, que gritara, que humillara. En una ocasión soñó que él entraba a la casa y le arrebataba a la niña de los brazos. Se despertó sudando, con la respiración agitada. Tomó a Valentina en brazos y la abrazó como si pudiera protegerla del universo entero. Pero en la vida real Javier no apareció. Solo mandaba mensajes esporádicos. «Quiero ver a mi hija. Tú no tienes derecho a alejarla de mí. Esto no se va a quedar así». Lucía no respondía. No por miedo, sino porque entendía que el silencio era su forma de poner límites. Cuando finalmente llegó el día del juicio, se preparó como quien va a una batalla que lleva años esperando. Llevó todos los documentos, todas las grabaciones. Su abogada, una mujer mayor, firme como roca, la miró a los ojos y le dijo: «Hoy vas a recuperar tu historia». Y así fue. En la sala, cuando el juez escuchó cómo Javier se burlaba de su embarazo, cómo le decía ballena y le gritaba que era una carga, hubo un silencio incómodo. Ni siquiera su madre pudo defenderlo.
Todo estaba ahí documentado, crudo, innegable. Después del juicio no hubo fiesta. Lucía no lo necesitaba. Su celebración fue regresar a casa, poner a Valentina sobre su pecho y susurrarle: «Ya estamos a salvo, mi amor». En ese instante comprendió algo: la verdadera victoria no era ganar un juicio, era haberse elegido a sí misma. Pasaron los meses. Lucía ya no se despertaba con miedo, sino con la risa de Valentina en la cuna. El llanto de la madrugada ya no era tortura, era rutina. El cansancio se convirtió en parte del paisaje. Ser madre soltera no era fácil, claro que no. Había días en los que sentía que no podía más, cuando el dinero no alcanzaba, cuando la fiebre subía sin razón, cuando el cuerpo pedía descanso y la vida exigía entrega. Pero había algo distinto ahora: libertad. Y con la libertad nacía una nueva Lucía. Una mujer que por primera vez no tenía que pedir permiso para existir. Había retomado su trabajo como diseñadora de vestuario, esta vez desde un pequeño estudio improvisado en el comedor de su piso en Granada. Mientras Valentina dormía la siesta, Lucía dibujaba bocetos, cosía telas, respondía correos. Con el tiempo empezaron a llegar más encargos, gente de Madrid, de Valencia, incluso de Barcelona. Una directora de teatro la recomendó diciendo: «Tiene un alma rota, pero sabe coserla en cada hilo», y eso era verdad. Lucía empezó a coser no solo telas, sino también sus propias grietas. Volvió a reír, a tomar café con amigas, a caminar sin mirar atrás, a vestirse para sí misma. Había recuperado algo más valioso que el amor: su dignidad. Un día Ana la animó a abrir una cuenta en redes sociales para mostrar su trabajo. Y fue ahí donde pasó lo inesperado. Un video donde hablaba sobre vestir mujeres reales con historias reales se volvió viral. Decenas de mensajes de otras madres, otras esposas, otras Lucías llegaron a su bandeja de entrada. Gracias por hablar, gracias por no callar, gracias por mostrar que sí se puede salir. Y Lucía contestó uno por uno, porque sabía que cada mensaje venía con un pedazo de historia detrás. Un sábado por la tarde, mientras jugaba con Valentina en el parque, una mujer se le acercó. Tenía ojeras, un bebé en brazos y la voz temblorosa. «Tú eres la del video. Yo también me quiero ir, pero no sé cómo». Lucía la abrazó. No dijo nada, solo la abrazó fuerte, porque a veces la ayuda empieza por un abrazo. Esa noche Lucía entendió que su historia ya no era solo suya. Era una cadena, una chispa que podía encender muchas otras. También empezó a hablar con Tomás más seguido. El hermano de Javier se había convertido en un confidente inesperado. Hablaban de libros, de películas, de todo, menos de Javier. Un día, mientras caminaban juntos con los niños, Tomás dijo algo que se le quedó grabado. «Gracias por no odiarme por ser su hermano». Lucía le apretó la mano. «Gracias por no parecerte a él». Fue la primera vez que sintió que podía volver a confiar en un hombre, no para que la salvara, sino para compartir el camino. En la vida hay heridas que nunca cierran del todo, pero sí dejan de sangrar. Y cada paso que daba Lucía era una puntada más en su nueva piel, esa que ya no se dejaba romper. Habían pasado casi 2 años desde que Lucía dejó atrás aquella vida. Valentina caminaba, balbuceaba palabras y bailaba cuando sonaba cualquier canción. El negocio de diseño de Lucía había crecido tanto que ya no cosía sola, tenía un taller pequeño y 2 colaboradoras. Se había convertido en un referente local no solo por su talento, sino por su historia. Las mujeres llegaban a ella no solo por los vestidos, sino por la fuerza. Le decían: «Hazme un diseño como los tuyos, pero que me haga sentir libre». Y ella entendía perfectamente lo que eso significaba. La libertad no tiene forma, pero se puede vestir. Una tarde cualquiera, Lucía salió del estudio para buscar a Valentina en la guardería. Lloviznaba. Llevaba un paraguas azul marino y la bufanda tejida que Ana le había regalado en Navidad. Al doblar la esquina lo vio, como un mal presentimiento, como una sombra del pasado. Javier estaba parado frente al portón de la guardería. Con una mochila negra,
el rostro más flaco, la barba desprolija. Lucía se quedó helada. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que pensó que se desmayaría. Tragó saliva. Siguió caminando lento pero firme. Él la vio, se acercó. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. «Hola, Lucía», dijo con voz baja. Ella no respondió, solo se detuvo frente a él. No había miedo en su mirada, había algo más fuerte, control. «No puedes estar aquí», dijo seca. «Solo quería verla. A Valentina, solo una vez. Tienes visitas supervisadas, eso es lo que el juez dictó. Y no pienso violar esa orden». Javier bajó la cabeza, respiró hondo. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero he cambiado, estoy en terapia, dejé la bebida, sé lo que perdí». Lucía lo miró durante 5 segundos que se sintieron eternos. ¿Era verdad? ¿Realmente había cambiado? ¿Y si era otra manipulación más? No, no iba a caer de nuevo. «No vengo a perdonarte ni a escucharte justificarte. Solo quiero que sepas que nuestra hija está bien, es feliz. Y eso no es gracias a ti». «Lo sé», susurró Javier casi con vergüenza. «Entonces vete, antes de que llame a la policía». Javier asintió, dio media vuelta. Caminó lento como quien arrastra un pasado demasiado pesado. Lucía lo vio desaparecer entre la lluvia. El fantasma se había ido, pero esta vez sin poder volver a entrar. Esa noche Lucía le contó todo a Ana, a Marta, a Tomás. Todos reaccionaron con indignación, pero también con orgullo, porque ella no se había quebrado, no había dudado, no se había dejado llevar por la culpa ni la nostalgia. Había protegido lo que había construido, lo que había salvado. Y aunque Javier apareció 2 veces más, una con una carta que dejó en la reja, otra con una caja de juguetes, Lucía fue firme. No respondió. Guardó todo como evidencia por si lo necesitaba, pero en su alma ese capítulo estaba cerrado. Ya no había espacio para el miedo, solo para la vida. Una tarde, mientras doblaba la ropa de Valentina y escuchaba de fondo una canción suave de Rosalén, Lucía, se sentó frente al ordenador y abrió un nuevo documento. Lo tituló «Para la mujer que fui, para la que soy y para todas las que aún no se atreven». Y empezó a escribir, no como diseñadora, no como madre, no como víctima, sino como testigo, testigo de una transformación, de un viaje desde el dolor más profundo hasta la luz más inesperada. Palabra por palabra relató su historia, pero no con rencor, con verdad, con cicatrices al descubierto y con un mensaje que la atravesaba como columna vertebral: sí se puede salir. Subió aquel texto a su red social con una foto de ella en la playa con Valentina en brazos, riendo despeinada real. La publicación se hizo viral en 2 días. Más de 50.000 reacciones, miles de mensajes, decenas de mujeres contándole sus propias historias. Mujeres en silencio, mujeres con miedo, mujeres hartas. Algunas decían: hoy decidí hablar. Otras: hoy empecé a guardar pruebas. Y unas pocas: hoy me fui. Lucía no se lo creía. Todo lo que ella había sufrido, todo lo que había callado, se había convertido ahora en motor de cambio, en faro para otras. Y por primera vez entendió que no solo había escapado del infierno, había encendido una luz para que otras encontraran la salida también. En un video posterior, Lucía grabó su historia como si hablara con una amiga. Con el mate en la mano, la voz temblorosa al principio, pero firme, al final miró a la cámara y dijo: «A veces te hacen creer que lo que vives es normal, que el amor duele, que estás exagerando, que la culpa es tuya, que debes aguantar, pero no. El amor no duele, el amor no humilla, no ignora, no amenaza, no te aplasta. Si lloras más de lo que ríes, no es amor. Si te da miedo hablar, no es amor. Si te sientes sola estando acompañada, ahí no es». Pausó.
respiró hondo, siguió. Yo estuve ahí, aguantando, justificando, callando. Hasta que un día, con la barriga de 7 meses, subí 3 pisos cargando las bolsas del súper y al llegar el padre de mi hija me dijo que daba asco que bajara de peso o se buscaría otra. Y ese día no fue el peor. Fue el primero del resto de mi vida, porque ese día supe que tenía que salvarme, no por él, no por mi hija, por mí. El video cerraba con un mensaje claro, directo, que resonaba como eco en el pecho de quien lo escuchaba. Si estás leyendo esto y sientes que hablo de ti, no estás sola. Planifica, observa, sal. El miedo paraliza, pero la libertad cura. Y créeme, vivir sin miedo se siente como respirar por primera vez. Desde entonces, Lucía empezó a dar talleres para mujeres en situación de vulnerabilidad. No como experta, como hermana, como voz. Les enseñaba no solo a coser ropa, sino a tejer redes, a crear comunidad, a decir basta. Algunas veces aún se despertaba con ansiedad. Los traumas no se borran con likes, pero ya no se sentía prisionera. Y cada vez que Valentina corría hacia ella con los brazos abiertos, sabía que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Javier desapareció del mapa. A veces mandaba mensajes, pero ya no dolían. Eran como una mosca golpeando el vidrio de una ventana cerrada, ruidosa pero inofensiva. Él seguía siendo quien era, pero Lucía ya no era la misma, y eso lo cambiaba todo. Un día Valentina le preguntó: «Mamá, ¿por qué estamos solo tú y yo, Lucía?» La miró, la abrazó fuerte y dijo: «Porque así estamos más seguras, y porque tú y yo juntas somos invencibles. A ti que escuchaste esta historia hasta el final. Si alguna vez has sentido que no podías más, si alguna vez te dijeron que estás loca, que así son todos, que tú te lo buscaste, quiero que sepas que no estás sola. Hay salida, hay vida después del miedo, y a veces esta salida empieza por un solo paso: contarlo». ¿Te has visto reflejada en la historia de Lucía? ¿Conoces a alguien que necesita escuchar esto? Comparte, comenta, grita si es necesario. Porque cuando una habla, miles despiertan. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita, porque aquí contamos historias que el mundo necesita escuchar. Hasta la próxima.